Diciembre, bueno, es un mes con muchos mensajes y muchos énfasis, ¿no? Uno de los que he notado en los últimos días es que es 2 semanas, las 2 últimas del año, de película. Está el paseo que está como en su décima no sé cuánta versión, mentira, no sé en qué parte va, pero se volvió popular, ¿no? Estrenar películas en diciembre. Y también está el mensaje de cuidado con los ladrones, ¿no? Cuide de su prima, cuide de su tía, cuide de su abuelita, cuide su sueldo, cuide de su quincenita, porque los ladrones están tanto físicos como virtuales. Es como un énfasis en este mes. Y pues nosotros caímos en uno de esos énfasis y fue ir al cine. Estuvimos viendo con los niños Aquaman. Y el cine tiene su influencia, ¿no? Sale uno de ver Aquaman y salimos todos con un tridente en la mano, así mirando. Cada uno en un personaje o conectado con algo de la película. Y recordaba una película de hace unos 12 años más o menos. Christopher Nolan escribe y dirige una película que tuvo mucho éxito y se llama El Origen. En inglés, o su título original es Inception, y tal vez es el más adecuado. Aquí en Colombia llegó como El Origen, y trata siendo una película, trata de un ladrón, y es un ladrón que tiene una técnica muy sofisticada para robar, y es que utiliza los sueños para robar, se filtra en los sueños de las personas. Interesante, ¿sí o no? Es un ladrón principalmente de ideas, es un ladrón de proyectos. Los que ya la vieron saben más o menos a qué me refiero. Los que no la han visto quedarán medio locos y con curiosidad ir a verla. Pero es un ladrón de ideas y es un ladrón de proyectos, es un ladrón que utiliza los sueños para robar información. Roba claves, pero lo más interesante y el énfasis que se hace allí es que se roba ideas. La película va avanzando y llega un momento donde alguien le propone un negocio diferente, y es que en lugar de robar ideas, implante una idea, que coloque una idea allí, que no esté en la persona. Él robaba lo que ya la persona había creado o lo que la persona tenía en mente, pero ahora el plan es que plante una idea. Por eso Inception tal vez es su mejor título, porque es de colocar adentro, de implantar una idea. Él se resiste diciendo que es muy difícil, pero al final termina accediendo, y el negocio que le proponen es que un empresario, tiene un rival que amenaza con crecer muchísimo y pues ganar en el negocio, ¿no? Es la competencia. Y él le propone que implante una idea donde ese empresario, que es su rival, decida autodestruir su compañía. Y si esto se logra, obviamente le queda a él la vía libre, ¿no? Para hacerse el negocio de la plática. Qué idea más terrible, ¿no? Ideas de destrucción, implantar sueños de destrucción. Y allí se ve uno metido en una batalla de sueños, porque realmente se convierte, el campo de batalla son los sueños. Y pensando en esto, porque muchas veces las películas proyectan cosas de la realidad, tienen que tocar con el ser humano para que sean vistas y sean apreciadas. Le preguntaba a los niños hoy viendo Aquaman, ¿cuál fue tu escena favorita? Y uno de ellos me dijo, cuando los dos hermanos se reconcilian y dicen trabajemos juntos. Eso me pareció muy bonito, y la enseñanza es esta. ¿Por qué? Porque toca con una realidad, ¿no? De reconciliación de hermanos. Asimismo, las películas
que uno dice, uy, qué película tan buena, es porque de alguna manera toca algo nuestro. Y esta película de El Origen definitivamente toca con algo que es muy humano. Es ciencia ficción, pero los sueños, que tal vez es lo más cercanos que tenemos de nuestra realidad a la ciencia ficción. Entonces, ¿no han soñado sueños así como locos, como ¿qué fue eso que soñé? ¿No? Algunos sueñan y no se acuerdan lo que soñaron, pero los sueños es como una realidad virtual o una realidad diferente, pero es una realidad importante. Es muy importante. Y los sueños en nuestro lenguaje son tan importantes, por ejemplo, para la salud. Es importante dormir y soñar, que eso implica que durmió uno profundo. Pero también para nuestra proyección se habla mucho de soñar con los ojos abiertos. Y hay ladrones de sueños. O también en esta batalla de los sueños hay sueños que quieren ser implantados. Y me llama la atención que la película, que tiene como título El Origen, está muy relacionada con el origen de lo que fue la Navidad, y más que la Navidad, con el origen de lo que es el plan que Dios está construyendo. Por eso vas a recordar este mensaje como el origen. Y en el origen vas a encontrar que fue una batalla de sueños. Mateo capítulo 1, versículo 20, encuentras a un Dios tratando de implantar un sueño, o más bien, a un Dios utilizando el sueño para implantar un plan, para implantar un proyecto. Con una gran diferencia a lo de la película, porque en la película se trata del engaño y de, por el inconsciente, influenciar y manipular al dormido. Pero en esta ocasión, Dios va muy de frente. Mateo 1:20 dice así: y pensando él en esto, se refiere a José, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Vemos a Dios filtrando los sueños, infiltrándose allí. Porque los sueños, de alguna manera, es una de las formas en que Dios comunica su mensaje. Tengo que aclarar que no todos los sueños son mensaje de Dios, porque algunos soñadores o soñadoras quieren que cada sueño tenga un significado. Entonces, que si soñaste con un ratón es que te va a llegar plata, que si soñaste con un caballo blanco es que te va a pasar. No, no es así. Pero esos libritos, esas guías de interpretación de sueños muestran que de alguna manera dentro de nosotros nos gusta esculcar qué es lo que significan los sueños y por qué soñé esto y por qué soñé aquello. Pues resulta que en los diseños divinos, los sueños es una forma en que Dios quiere comunicar cosas importantes. Pero también el enemigo puede reproducir sus sueños. Pero también tu propia carne, que es tu enemigo más cercano, tiene sus propios sueños. Y hay otros sueños provocados por lo que comes. Está muy pesado, frijoles trasnochados, alguna cosa así. ¿Qué fue lo que soñé? Entonces, importantísimo identificar de todos los sueños, cuáles son los sueños de Dios. Y aquí en el versículo 20 hay algo muy interesante porque tú ves a Dios entrando en los sueños. Pensando él en esto, José estaba pensando dejar a su mujer, darle carta de divorcio, y se acostó pensando en eso. Y en medio de ese pensamiento viene Dios y comunica. Él trae una preocupación que la tuvo todo ese día y parte de la noche, duerme, y cuando está allí cumpliendo lo que dice Job, entonces Dios entra en el sueño y le dice: he aquí, envió un mensajero, ¿no? Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. ¿Qué busca Dios? Implantar una verdad. En este caso no busca implantar una mentira. Siempre Dios buscará establecer la verdad. Aquí a través del sueño y de un ángel. Pero lo clave aquí es el mensaje. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y aquí le mueve el piso a José. Porque ustedes vieron en la genealogía cómo el patrón es, este engendró a este engendró a este engendró a este engendró a este. Pero a José le dice, lo que viene no es engendrado por ti. Aunque como padre y como hombre judío soñabas con engendrar, pero ese sueño tendrá que esperar porque hay algo que ya fue engendrado y no es tuyo, es del Espíritu de Dios. Y de aquí en adelante le está diciendo, recíbela por mujer. José nunca había escrito eso en su proyecto de vida. José nunca había dicho, algún día quiero cuidar el hijo de otro. Nunca había sido dentro de sus planes, más humanos. Y resulta que a veces el propósito de Dios, cuando viene el plan de Dios, porque Dios es un Dios que planea, y una de las formas en que Él quiere que se ejecuten los planes es pudiendo filtrar los sueños de alguien. Entonces Dios le dice, quiero que sueñes y aceptes el sueño que Dios te da. Un nuevo plan. Va en contra de lo que tienes planificado. Es otra ruta. No sabes ni siquiera cuál es el siguiente paso, pero no temas recibirlo. Recíbelo. Ahí la propuesta en ese sueño es, recibe el plan de Dios. Y ese es el mensaje de Dios a esta generación. Niños preciosos que me están escuchando, no teman recibir el plan de Dios para ustedes. No teman recibirlo. Hay un plan. Hay un plan. Matrimonios o personas que están en ese proyecto o con ese anhelo, no teman recibir el plan de Dios. Te tengo que decir que el plan de Dios es bien diferente muchas veces a las aspiraciones lógicas de este tiempo donde vivimos en un sistema que es experto en implantar ideas. Porque si tú te pones a revisar, tus sueños también están filtrados. Soñaste lo que un papá quiso que soñaras, soñaste lo que un tío o un abuelo te hicieron soñar, soñaste lo que la película o el espíritu de la época o las propagandas te hicieron soñar. Hace unos 20 y pico de años, cuando apareció CSI en la televisión y veían cómo se descubrían los crímenes allí en medio de las autopsias, entonces una gran cantidad de jóvenes decidió estudiar criminalística. Empezaron a soñar con estudiar criminalística. Han pasado 20 años y los que estudiaron criminalística, lo más cercano que han estado de cumplir algún sueño con eso es cuando matan pulgas o insectos o cuando echan repelente en las vacaciones porque están en otras cosas. Entonces vimos una gran cantidad, y lo digo porque yo fui testigo de eso, que se proyectaron a estudiar criminalística porque eran las alas de su sueño. Y no fue así. Filtrados por los programas de televisión. Entonces estamos en un sistema donde hay una batalla y la pelea es el campo de los sueños. Y en este campo Dios quiere meterse. Pero Dios no se mete con engaño, ni con subliminales. Él te lo dice de frente. Resulta que el Espíritu de Dios sigue engendrando proyectos. El Espíritu de Dios sigue buscando vientres que se embaracen del plan de Dios. El Espíritu de Dios sigue buscando hombres y mujeres, hogares, que quieran abrazar lo que Dios quiere. Él sigue haciéndolo.
Y generación tras generación tras generación llega con propuestas. Propuestas a los niños, como le dijo a Jeremías, no digas soy un niño y no sé hablar, porque a todo lo que yo te envíe tú irás. Propuestas a los novios, propuestas que a veces ponen a temblar como sus planes de matrimonio. Propuestas a los ancianos. Dios sigue proponiendo porque Dios realiza sus planes a través de los seres humanos. Y es tan fuerte esto que Él mismo, para realizar su plan, se hizo humano. Entonces el ser humano es la carta de Dios para realizar sus planes. Nota que Él no manda un batallón de ángeles para obligar a que la gente haga lo que es correcto. Los ángeles están enviados para proteger y para influir al ser humano, para que el ser humano acepte el plan de Dios y sea el ser humano quien ejecute el plan de Dios. Y eso es tremendamente importante y de eso nos habla la Navidad. Ahora, vas a mirar que en el origen el asunto tiene que ver con verdades implantadas en los sueños. El asunto es que tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Todos los que deciden no temer y aceptar el plan de Dios, les garantizo esta noche, o no, yo no les garantizo, lo garantiza la palabra. Por lo menos 3 aspectos te van a hacer seguros. Y dicho sea de paso, quienes no los acepten, pues tendrán o estarán expuestos a lo contrario. Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo 2, 13. Dice así, yo voy leyendo mientras el televisor me alcanza, ya me alcanzó. Después que partieron ellos, los sabios de Oriente, dice, he aquí un ángel del Señor, y probablemente es el del sueño pasado. Apareció otra vez en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tienes que tener en cuenta que este capítulo 2 es un capítulo muy bélico, muy bélico. Hay un nivel de violencia fuertísimo en este capítulo, en estos textos que leemos en esta noche. ¿Qué pasa si José, por el temor, le dice no al ángel? No, es que temo hacerlas reír porque van a decir que María me la hizo. ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir al pueblo judío? No, es que temo que qué tal ese niño, como no es hijo mío, después se me revele o yo no lo ame tanto. No, es que temo. Digamos que él decide no aceptar el propósito de Dios. Decide no aceptarlo. ¿El ángel se aparecería por segunda vez? No. Y aquí va una de las primeras cosas que Dios te garantiza si tú decides aceptar el plan de Dios como tu sueño. Y esto que Dios te garantiza es una de las cosas que más necesita el ser humano en la vida. Si no tienes esto que Dios te garantiza, entonces quedarás como hay mucha gente. Y es cuando tú decides aceptar el propósito de Dios, lo que engendra el Espíritu Santo como tu sueño, entonces vas a tener dirección.
Si no, no vas a tener dirección. Aparece el ángel por segunda vez porque José decidió aceptar a María y ahora ya está con el niño. Si él no está con María y con el niño, el ángel no tiene nada que decirle. Pero como él dijo amén, y eso implicó tomar a María de la mano y al niño aquí, entonces Dios se compromete a dirigirle, porque en el plan de Dios no lo trazó José. El plan de Dios lo traza Dios y Él conoce la ruta. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero el plan de Dios, Él te garantiza dirección en el paso a paso. Y Dios se adelanta a las cosas que están por venir. Él sabe que viene a futuro. Y Él, cuando alguien le dice amén, listo, lo hago, Él se compromete a dirigir. Por eso aparece el ángel es mensajero de Dios. Aparece la voz de Dios advirtiéndole. Entonces, en la vida tenemos dos tipos de personas. Las que viven con dirección, y si no tienes dirección, entonces ¿qué tienes? Confusión. Dirección versus confusión. Y la mayoría del mundo vive confundido. Es más, todo aquel que no está en el propósito de Dios está confundido en la vida. Persiguiendo sus sueños, probablemente. Persiguiendo las ideas implantadas por su familia. Persiguiendo las ideas implantadas por el sistema, por el mundo, por las películas. Porque todo el mundo está tratando de ir hacia algún lado. Tratando de estudiar algo, de emprender algo, de lograr algo en la vida. Pero cuando no temes darle prioridad al sueño de Dios como tu propósito por encima de cualquier otro sueño, entonces no estarás en confusión, tendrás dirección divina. Porque Dios no puede dirigir aquello que Él no ha soñado. La vida no se trata con que yo trazo mis sueños y después, Señor, ¿cómo es? Ayúdame, ¿por dónde es? Dirígeme. No es así. Y es lo que cree la mayoría de la gente. Creemos que Dios es un cumplidor de sueños y Él no es un cumplidor de sueños. Él tiene un propósito muy claro con la humanidad. La humanidad tiene un inicio y tiene un final. La historia, como tú la ves, tiene un final. Y llega un momento donde no la vas a volver a ver así. Apocalipsis dice cómo va a terminar todo. Está muy claro. Entonces, hay mucha gente que por no conocer ni el inicio ni el final, creen una cantidad de cosas allí y allí en medio de la nada tejen sus sueños. Y mencionan a Dios y creen que Dios les va a ayudar a tejer sus sueños y no es así. Dios es bueno. Hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sí? Le da agua al que sueña con Él y al que no sueña con Él. Da el alimento para toda una nación. Así hay algunos enfocados en el propósito y otros no. Él no dice, estos son los del propósito, les doy de comer, estos no les doy de comer porque no están conmigo. No, Dios no es así. Esas cosas básicas de la vida Dios puede darlas a personas que no creen en Él. Pero es que la vida es más que alimento y la vida es más que vestido. La vida es un proyecto para realizar. Y cuando alguien dice, ok, voy a hacer tu voluntad, ahí esa persona va a necesitar el plan de Dios. Pero cuando alguien ha decidido trazar su vida a su manera, pues no necesita la dirección de Dios. Porque simplemente esa persona va en el timón. Obviamente va a empezar una ruta donde hay tantas carreteras trazadas y lastimosamente el final de esas carreteras no es lo que uno en el corazón desea o necesita. Por eso, si tú decides decirle al Señor, yo tomo tu propósito por encima de mis sueños, vas a tener dirección. No te digo que los ángeles se van a meter en tus sueños, no. Dios puede filtrar los sueños de muchas maneras y dar su mensaje de otras formas. Ten en cuenta que José no tenía el Nuevo Testamento. Es más, se empieza a escribir el Evangelio de Mateo con lo que le pasa a José. Nosotros hoy tenemos su palabra y Él va a dar la palabra muy clara
cuando tú vas siguiendo el plan de Dios. Ahora, ¿por qué esta palabra hoy? Porque viene el año 2024 y necesitas dirección. Necesitas dirección. Mira que en la dirección el Señor le dice a José: levántate y toma al niño y a su madre. ¡Wow! ¡Qué lindo! En medio de un sistema que habla de divorcios y abortos, el Señor le dice a José: toma al niño y a su madre. Porque es que el propósito de Dios puede ser el cuidado, la protección y el discipulado de un niño. Cuando hablo del propósito de Dios, quiero que amplíes tu visión. Yo estoy hoy predicando la palabra porque para eso nací. Y en algún momento me conecté con lo que Dios quería, un lugar geográfico, un lugar donde estoy. Pero quiero decirte que el propósito de Dios es mucho más amplio. Es decir, a algunos nos utiliza para enseñar la palabra a una congregación. Pero Él necesita gente en todos los ámbitos. Y nota que el ministerio de José y María fue dar a luz, cuidar y discipular a un niño. No cualquier niño, a Dios hecho niño. Porque cuando tú ves en Lucas la adolescencia de Jesús, ahí estaba presente su papá, llevándolo a las fiestas judías. Llega un momento donde el padre de Jesús muere. Y a los 30 años ya Jesús es alguien allí, pero Jesús puede decir que fue cuidado por los padres. Así que Dios tiene planes. Conducir a un niño a la palabra de Dios, a un hijo, a una hija, siempre será parte del propósito de Dios. Siempre. Porque cuando un niño conoce la Escritura y desde niño comienza a soñar los sueños de Dios, eso le ahorra trabajo al Señor. Le ahorra trabajo al Señor. Aquí le dice: toma al niño y a la mujer y haz un viaje. Huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque acontecerá que los sueños de Dios y lo que es engendrado por el Espíritu Santo tiene enemigos. Aquí dice: Herodes buscará al niño para matarlo. Y aquí viene Herodes, alguien contrario a José. Herodes es alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque sepa que es el mismo Dios y que está profetizado y que los reyes le dijeron: ha nacido el Salvador. A él no le interesa porque Herodes estaba obsesionado con su trono, Herodes estaba obsesionado con su sueño. Herodes es víctima de una mentira que se le implantó aquí, donde él es primero, su sueño es primero por encima de cualquier cosa y tiene que hacer cualquier cosa por lograr sus sueños personales, aunque eso implique matar los sueños de Dios. Aquí vemos a un tirano, a un político que ejerce un gobierno de tiranía y que en medio de ese contexto nace un niño. Y él quiere matarlo porque el propósito de Dios es que ese niño sea el Mesías. Pero Herodes no está tan lejos de nosotros. Es todo aquello que intenta matar el plan de Dios en tu vida. Es todo aquello que se levanta para perseguirnos. Es todo aquello que se levanta para que lo que ha engendrado el Espíritu Santo uno no lo lleve a cabo. Por eso, cuando tú abrazas el propósito de Dios, tienes dirección de Dios, pero también tienes protección de Dios. Y mira cómo continúa aquí la lectura. Me encanta José, porque él sueña, recibe el mensaje de Dios y obedece. Y él, despertando, no dijo: arrunchémonos otro ratico. Él, despertando,
no se quedó meditando en el sueño, ¿será de Dios o no será de Dios? Él no esperó a que fuera más temprano o más de día para decirle a alguien, imagínese que un ángel se me apareció en sueños, contando una experiencia mística. Él entiende que Dios no viene para entretenernos, sino para dirigirnos y para protegernos. Entonces, cuando Dios dice algo, hay que hacerlo. Por eso lo admiro profundamente. Él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. No sé cuánto alcanzó a empacar. Tal vez la pañalera y unos cuantos pañales, la cremita para que no se quemara el bebé, algunas mudas para María. Ella salió sin maquillarse, dijo, no hay tiempo de maquillarse, estamos en peligro. Y aparece un hombre que toma decisiones de acuerdo a la dirección de Dios. ¡Wow! Los hombres fuimos diseñados para tomar decisiones. Para eso fuimos diseñados. Para no tener miedo de tomar la dirección. Es más, cuando hay un hombre, cuando hay un padre que tiene, no es asunto de controlar y dominar a los demás, sino de tomar decisiones para el bien de la familia, tendrá a una mujer que se siente protegida y a un niño que se siente protegido o a una niña que se siente protegida. Pero este hombre, para tomar decisiones, necesita dirección divina y necesita haber tomado el plan de Dios. Así que, amado varón que tú estás escuchándome aquí o en la transmisión, tus hijos necesitan mucho más que dinero. Tus hijos necesitan padre que tenga dirección y tome decisiones por la dirección de Dios. Si no tienes eso, tendrás confusión. Anoche hablaba con alguien a quien aprecio mucho y que tiene un niño entre sus 10 años, más o menos. Y me decía un poquito confundido. ¿Por qué confundido? Porque no tiene dirección. ¿Viajo a Estados Unidos o viajo a Europa? ¿Y cuál es su preocupación? Que quiere dejarle una estabilidad económica a su hijo. Pero en medio de ese asunto me comparte una crisis y me dice, ya está tomando, ya me está cogiendo alas en el barrio y ya se me quiere quedar tarde de la noche. Y yo a veces llego muy tarde a trabajar y lo llego ahí y no quiero que él haga lo que yo hice. Tengo miedo. Entonces yo no alcancé a hablarle mucho anoche, pero me acosté pensando en eso y dije, si él se va, pues aunque pueda mandarle dólares o euros a su hijo, no va a poder estar con él cuidándole en las noches, ni enseñándole el camino. Así que si me lo encuentro y le diré a Dios, Señor, yo me encontrarme otra vez con él para poder decirle algo que no le dije anoche, es que él más que euros y dólares necesita un papá cerca. Y eso es José, un papá cercano, que protege, que hace viajes, pero no le dice a la niña, a la esposa y al niño, yo desde allá les mando. Eso de que yo viajo y que soy buen padre sacando una visa a otro lado y le mando dinero a la gente que dejé en mi país, eso es una idea filtrada por el enemigo, implantada, incepción, nos hizo el diablo ahí, sacando al protector del niño y de la niña y haciendo relaciones a distancia, creyendo que los euros y los dólares enviados suplen lo que da solamente la compañía de un papá y de una mamá. Nota cómo es un asunto de filtración. Él huye a Egipto, pero el ángel le dice, agarra a la mujer y al niño, no los dejes. Hace un viaje. Ahora, Dios le había provisto, porque en medio de la protección está la provisión. Dios no anda pelado. Para los que no son colombianos, pelado es que no hay plata por ningún lado, dinero. Dios no anda sin dinero, Él tiene de todo. Mandó a unos sabios de Oriente para que le dieran oro, incienso y mirra. Así que cuando Él dice, vamos para Egipto, coge el oro y coge todo y paga los viajes. Ahí están los viáticos. Porque cuando tú tomas el propósito de Dios, la visión de Dios,
lo demás son viáticos. Tenemos una cantidad de gente confundida y desprotegida porque vive en sus sueños. Y de alguna manera su sueño se convierte en vivir para conseguir los viáticos. La mayoría de la gente trabaja para conseguir viáticos. Viáticos es con qué vestirme, con qué comer, con qué estudiar. Cuando vas al propósito de Dios, Dios no te manda a la tierra a conseguir los viáticos. Tú fuiste creado para algo mucho más grande que eso. Y tienes que hacer viajes, Dios te da los viáticos. Porque estás en la dirección y en el propósito, entonces estás protegido. Y necesitas dirección para protegerte, porque Él dice, Él sabe lo que está tramando Herodes. José está en medianoche, María también, y Jesús duerme tranquilo. Porque el Padre está cumpliendo sus planes y Él se hizo hombre, siguiendo los propósitos de Dios. Así que Él como bebé, imagínate eso tan tremendo, Él hacerse del Dios omnipotente, hacerse dependiente del ser humano. Él está dormido. Y Herodes está planeando la matanza. Y el Padre lo ve. Entonces envía un ángel y le dice, para evitar la muerte, necesitas hacer esto. Ve y permanece allí hasta que lo que intenta matar al niño desaparezca del camino. Hasta que yo te diga. El versículo 13 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera, ojo, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas lo había dicho hacía unos siglos atrás. Y Oseas lo que está haciendo es repitiendo lo que está en Éxodo, cuando Dios llamó a Israel. Entonces nota cómo desde que Moisés sacó al pueblo de Egipto, a Israel, el hijo de Dios, el pueblo hijo, el primogénito de los pueblos del Señor, desde allí ya Dios estaba escribiendo que en algún momento Jesús también iba a ser llamado de Egipto. ¿Qué tenemos aquí? A un Dios que conoce la historia, que sabe cómo empieza y sabe cómo termina, que sabe cuál es su plan. Y en medio de tantos sueños y tantas ideas que difieren a su sueño, Dios va a cumplir sus propósitos. En medio de tanta desobediencia, Dios va a encontrar gente obediente que haga lo que Él quiere. Y está escrito, dice Mateo, esto que ocurrió de que Herodes se levantó, no fue que Dios dijo, uy, se levantó este hombre a mirar cómo va a matar al bebé. Ya Dios lo sabía. Así que este Dios precioso que nos llama hoy a tomar su propósito, conoce todos los detalles. Y a veces dudamos de eso, o sea, nos da miedo dar el paso porque, ¿qué pasará? Es porque no conocemos a Dios. Dios conoce todos los detalles. Y Mateo nos dice, esto que ocurrió ya estaba dicho. Es para que se cumpla lo que está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. Mira que después se cumple otra profecía. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Tú tendrás protección o tragedia. Protección versus tragedia. Nota que no te estoy diciendo que si cumples el propósito de Dios eres inmortal. No. Algún día te vas a morir. El asunto es que la tragedia más grande es morir sin haber hecho nada, sin haber hecho la voluntad de Dios. La tragedia más grande es que fuiste creado con un propósito y te fuiste. Tal vez con doctorados, con dinero, dejaste carro, dejaste moto, pero no cumpliste el propósito de Dios. Eso es trágico.
Y nota que estaba profetizado también. O sea, hay profetizado que mucha gente se va a ir al infierno. Está profetizado. Está profetizado que el falso profeta y el anticristo van a estar en el infierno. Está profetizado. O sea que las profecías de Dios son tanto para bien o para mal. Y no es que Dios haya trazado el destino de los niños para que murieran, no. Es que sabía que en medio de la historia humana, independiente del propósito de Dios, el final es la muerte. Ese es el final. Pero cuando tú agarras el propósito de Dios, tienes protección. Mucha gente murió en el circo romano que habían abrazado el propósito de Dios. Pero eso no fue una tragedia. No fue una tragedia. Porque cuando estás en el propósito de Dios y por el propósito de Dios eso implique abrazar la muerte de una manera violenta, eso simplemente es cumplimiento del propósito de Dios. Eso es gloria. Eso es gloria. El apóstol Pablo lo dijo así: ninguna tribulación del tiempo presente se puede comparar con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, porque es que el que va en el propósito de Dios sabe que ya no hay muerte. No hay. Para nosotros no hay muerte, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que cree en mí y no ha muerto, no morirá jamás. Entonces, el que vive el propósito de Dios sabe que ya está viviendo eternamente. Y en algunos casos, el mensaje tiene que ir acompañado del martirio. Pero eso no es derrota. Eso no es tragedia, eso es victoria. Porque esa gente puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque hace rato la muerte fue vencida. Eso es lo que hace Esteban cuando está allí delante de sus asesinos, de sus verdugos. Levanta los ojos al cielo y se abren los cielos y ve al Hijo del Hombre cómo se pone de pie para recibirlo. Y él dice: veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la diestra. ¡Qué recibimiento más poderoso! Porque mientras está siendo apedreado, él sabe que es el propósito de Dios. Por eso, protección no quiere decir que nunca te va a pasar nada que no te duele en la piel. Protección quiere decir que todo lo que te pase te va a ayudar para bien. Y obviamente, si hay protección de las cosas malas que no deben pasarte. Un día iba caminando por la 32. Venía una patrulla y un ladrón que agarraron una moto. Yo voy subiendo, entonces me encuentro en el preciso momento donde el ladrón le pega la patada a la moto para volárseles, porque el policía se había bajado de la patrulla. Y el policía, queriendo detenerlo, esas son reacciones que me empieza: hace esto y se le dispara el revólver. Y yo voy con otra persona aquí al lado, que yo no conocía, íbamos subiendo los dos. Cuando de repente el que va al lado mío, ¡pum!, le pegó la bala. Me dio, el ladrón salió y el otro cayó allí. Y yo, aquí estaba él, yo estaba aquí y la bala entró acá. Y entonces cuando yo estoy así, vino, no lo pensé, apareció. Caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. ¿Por qué? Porque soy más buena gente que el otro. No, tal vez el otro era más buena gente, iba con herramientas, venía a trabajar. Porque yo abracé el propósito de Dios. Entonces, esa bala no tenía ningún propósito dentro del plan de Dios. ¿Qué hace Dios? Me protege de eso.
Y si yo les pregunto a los que están en el propósito de Dios, ¿has experimentado protección de Dios? Me van a decir, sí, yo la he experimentado. Entonces no te estoy diciendo que Dios te va a colocar allí a quemarropa, que te den las balas porque estás en el propósito de Dios y tienes que aguantar el sufrimiento. No, no es así. Tendrás muchísimas experiencias de protección, muchísimas experiencias de provisión. Y si en medio de ese camino te toca de pronto una bala por ahí, por algo es. Y eso es una seguridad tremenda en la mente y en el corazón. Algunos, a José y a María y al niño, les tocó el cumplimiento de la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. A otros la profecía de una mujer que llora. Raquel es la madre del pueblo judío. Tengan en cuenta que es la amada de José y es una de las mujeres claves en el pueblo de Dios. Y ella muere de una manera sorpresiva. Y aquí está colocando una figura, una metáfora el profeta de cómo Israel sufre la pérdida por no estar en los propósitos de Dios. Jeremías lo que está diciendo es el llanto y el dolor de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y aquí está hablando de que estos niños también sufrieron el dolor de lo que es el sistema, y también en medio del sistema un pueblo que no ha entendido el propósito de Dios, porque esos niños que murieron en Belén fueron niños judíos de padres que en ese contexto histórico no entendieron el propósito de Dios. Entonces también hay un cumplimiento profético para las personas que no abrazan el propósito de Dios. Sin embargo, el énfasis aquí es: abraza el propósito de Dios y tendrás dirección y tendrás protección. Luego, versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños otra vez a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, perdón a todos, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces muere, nota la historia, muere el poderoso político, gobernante, que quería matar al indefenso niño. Muere. Y no solamente él, los que querían la muerte, todos murieron. Todos murieron. Y entonces Dios, qué bonito, la dirección es algo tan precioso en la vida. En Egipto, porque Dios tiene acceso a todos los países y a todas las fronteras. Le dice: bueno, es hora de devolverse para Israel, porque ya Herodes murió. Y cuando emprende el viaje José, mira que el dinerito que le dio Dios y la provisión le alcanzó para un buen tiempo. Dice que José tuvo miedo, pero es un miedo diferente al que tenía cuando iba a divorciarse de María. Este es un miedo que protege, no es un miedo como el inicial que lo aleja a uno de Dios y los propósitos. Esta es una advertencia de protección. No es un miedo de inseguridad,
es un miedo asociado a la responsabilidad. Y lo muy lindo es que cuando tú estás sintonizado con el propósito de Dios, aún los temores se sintonizan. Porque Dios activa esa alarma para proteger. Entonces, él tomó una decisión. Y dice, no voy a ir para allá, me desvío. Y entonces viene otra vez por revelación en sueños y dice, ok, quédate allí. Y es enviado a Nazaret. ¿Por qué es enviado a Nazaret? Para que se cumpliera lo que está escrito, que tenía que ser llamado Nazareno. Tercer aspecto importantísimo en la vida que el Señor te garantiza si tomas el sueño de Dios, y es cumplimiento. Entonces tú tendrás dirección o confusión, tendrás protección o tragedia, tendrás cumplimiento o incertidumbre en la vida. No hay nada más poderoso que tú termines la carrera y puedas decir que cumpliste. No hay nada más poderoso que celebren tu velorio y estén tus hijos o tus familiares allí despidiéndote y digan, hizo lo que tenía que hacer. Su vida no fue en vano. Como es Navidad, tiempo de cine, pues estuve repitiendo otra película que se llama El libro de Elí, o El libro de los secretos. Y esa película, que se la recomiendo, termina con este hombre muriendo diciendo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Eso es victoria. Incertidumbre es que te mueres y la gente dirá, ¿será que sí se salvó o será que se condenó? Como hablando de películas, Rescatando al Soldado Ryan. Perdón, soy peliculero. Está allí el viejito en la introducción de la película, caminando por entre las tumbas de los hombres que dieron su vida por él, y llorando, y se voltea a sus hijos, a sus familiares, a su descendencia. Díganme que fui un buen hombre. Díganme que todas esas vidas que fueron sacrificadas por mí no fue en vano. Díganme que fui buena persona. Eso es incertidumbre. Eso es incertidumbre. Que en el tiempo de tu velorio tú puedas ver la sangre de los mártires que dieron su vida para que tuviéramos el evangelio, y tu generación pueda decir que esos sacrificios no fueron en vano. Que la gente que viene después de ti pueda ver que tú entregaste tu vida al propósito de Dios, y entonces influencias a la siguiente generación a continuar con los sueños de Dios, a soñar, porque estamos en una batalla de sueños. Y se trata de no temer tomar el sueño de Dios, para que cuando partamos le digamos a la siguiente generación que sueñe con Dios, que abracen los sueños de Dios. Así que quiero darte dos aplicaciones en esta noche. Una es, no temas recibir el propósito de Dios. Es decir, cambia de sueño. Desecha el sueño que te fue implantado y acepta aquel que tal vez no es muy claro para ti, pero que Dios te dice hoy que lo tiene, que Él quiere que engendres o que concibas el plan de Dios, y el Espíritu de Dios se encargará de lo demás. Y número dos, hay algunos aquí que ya lo hicieron, que si yo les pregunto, ¿ya abrazaste el propósito de Dios? ¿Ya dijiste amén? Tú dices sí. Pues quiero decirte que Herodes está buscando para matarlo. ¿Sí? Tú que ya estás embarazado o embarazada, o que el propósito de Dios ya apareció a luz, quiero decirte que Navidad nos enseña que Herodes, que Satanás,
está haciendo movimientos para matar lo que Dios ha dado a luz. ¿Qué necesitas? Te lo voy a decir textualmente como está en el texto. Huye a no sé dónde, Dios sabe, y permanece ahí hasta que yo te diga. Sí, hay pecados que nos persiguen. Hay cosas que vienen persiguiéndonos, tratando de matar. El Señor sabe dónde debemos escondernos. Cuando yo empecé, y ustedes ya lo saben bien, no fue fácil para mí salir del licor. Yo sé lo que es venir enguayabado a un culto, a levantar las manos al Señor con vergüenza. Guayabo de la cabeza y guayabo del corazón. Yo sé lo que es luchar contra algo que no me quiere soltar. Pero quiero decirte que no es tan difícil. Solamente es Dios, háblame y obedecer. En el caso mío, Dios me dijo, vente a la iglesia los domingos. Me puso a ayunar 2 veces al mes. Ayunar los domingos. Y en 3 meses murió lo que me quería matar. Huye y permanece ahí hasta que yo te diga. Huye a la oración. Sumérgete en las palabras de la Biblia. Métete en tiempos de vigilia. Huye a las madrugadas con música, con alabanza. Huye a las noches de nada de dispositivos, de nada de películas, de nada de entretenimiento. Y quédate ahí con la palabra, con el Espíritu. Huye de las redes sociales, huye del WhatsApp, huye de la tecnología y quédate ahí hasta que yo te diga. Y verás cómo muere la pornografía. Verás cómo muere el vicio. Verás cómo mueren los temores. Necesitamos dirección. Como ya dijiste, amén. Quiero decirte que Dios te está protegiendo y que Dios te quiere dar dirección, porque Él quiere que muera lo que trata de matarnos. Por eso enero es un tiempo de escondernos en el Señor. Y escondernos no de miedo, escondernos en el amor. Porque huir en Dios, huir, cuando Él dice huye, es ven, refúgiate en mí. Y allí es donde su santidad, su amor, su palabra mata todo lo que quiera matarnos. Entonces, dile amén al propósito y toma enero para ir a hacer lo que Dios te diga hasta que Él te diga. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Señor. Para usted que está escuchando esta palabra a través de este video, que está aquí o que está mirando el canal de YouTube, dile: Señor, yo quiero el propósito. Yo quiero el propósito de Dios. Hay ideas implantadas. Niños preciosos que están también escuchando esta palabra. El sistema tratará de implantarte ideas, pero desde tu niñez y desde tu adolescencia puedes decidir el plan de Dios. No necesitas conocerlo al pie de la letra. Simplemente necesitas saber que Dios sigue buscando personas, niños, niñas, adolescentes. Y dile ahí donde estás: yo quiero tu plan, yo quiero tu propósito, yo lo quiero, desde ya. Si tú dices sí, amén, yo quiero, Dios se encargará de revelarte cómo es ese plan, cómo es su sueño para contigo. Entonces ahí donde estás, dile: yo lo quiero. Con tu oración, con tus palabras, di: yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo acepto. Matrimonios que están aquí, personas que están con proyectos de un hogar, Dios utiliza los hogares para los propósitos de Dios.
Es más, la clave para que un hogar permanezca es que él y ella estén enfocados en el propósito de Dios, en dar a luz lo que el Espíritu de Dios engendra. Entonces dile al Señor, amén, yo lo quiero, yo lo anhelo. Hay jóvenes que batallan entre sus sueños, sus deseos y dicen, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? Puede que en esencia no tenga nada de malo. El asunto es que esa ruta nunca te va a llevar a la satisfacción que tú quieres y necesitas, a la plenitud del alma. Podrás tener dinero y tener cosas materiales que deseas, pero no te sentirás pleno en la vida. Pero si tú decides el plan de Dios hoy, tendrás dirección, protección, cumplimiento. Hay cosas que buscan matar lo que Dios ha engendrado. Para ti que has nacido, para ti que llevas el sueño de Dios en tu mente y en tu corazón. Hay cosas que Herodes, que el sistema, que tu carne han enviado para matar el sueño de Dios. Estos son tentaciones, pero no solamente son tentaciones, son ideas plantadas. Ten en cuenta que el enemigo es un ladrón de ideas. Es un ladrón de sueños, es un ladrón que busca robar la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, la palabra de destino que Dios da, y plantar allí falsos propósitos, enfocados en visiones egocéntricas, centradas en ti. ¿Cómo sabes que no es de Dios? Cuando eso no incluye a los demás y apunta a que tú mueras. Es decir, el plan de Dios apunta a la muerte del yo y a invertirse en otros, en la salvación. ¿Cómo sabes que no es de Dios? Si has dejado de evangelizar, de pastorear, de acompañar, hay algo que viene matando eso. Dios quiere matar lo que te quiere matar. Porque dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Así que enero, saca en enero. ¿Por qué? Porque tiende a ser un mes de descuido. Diciembre y enero tienden a ser meses de descuido. Saca tiempo para sumergirte en Dios hasta que Él diga. Y cuando Él diga, es porque ya habrá muerto aquello que te persigue. Ayúdanos, Dios, con las tentaciones, con las concupiscencias de la carne, con los ataques espirituales, con la influencia del mundo, Señor. Porque es Navidad, y Navidad nos dice que el propósito de Dios siempre gana. Que el propósito de Dios es indestructible. Que el propósito de Dios, aunque parece frágil, es lo más seguro de la vida. Gracias, bendito Señor. Levántanos como iglesia para vivir el propósito de Dios, para soñar tu sueño, el sueño, bendito Señor. Implanta tu verdad y tus ideas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo 31 nos encontramos aquí a las 10 de la mañana con nuestros proyectos, que ojalá tengan las ideas de Dios, con nuestros planes para el 2024, porque Dios es un Dios, los sueños en Dios son proyectos, los sueños en Dios no son ilusiones, son planes a desarrollar. Entonces escriba en algo. El acto de escribir es un acto de fe. Tú vas a venir a orar por eso y te lo vas a llevar para tu casa para que sigas orando. No dejamos aquí rollitos para que otros oren por nuestros proyectos, no. Tú escribes el proyecto de Dios y oras, lo presentas delante del Señor y luego lo llevas a tu casa y lo despliegas y lo pegas para que lo tengas allí. Vamos a presentar los planes. Y el 31 de diciembre, si Dios lo permite, será un culto de testimonios.
Entonces véngase para escuchar unos 2 o 3 testimonios que alimenten tu fe. ¿Listo? Entonces vamos a dar a Dios nuestras ofrendas. Pido rápidamente a José que venga por aquí y de todo corazón vamos a darle ofrenda al Señor. Padre, gracias porque tú das protección y provisión. Y damos, bendito Señor.